Gracias, Guillermo. Gracias, hermanos. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Que Dios los cuide. Mi nombre es Daniel Bustamante. Soy de Corpus Christi. Ya tengo más de 50 años aquí. Es mi privilegio ser chicano, México-americano, nacido en Estados Unidos como mis antecedentes. Mi primer idioma fue español porque era un tiempo muy difícil. No había escuela para los mexicanos. Nos tenían segregados. Me criaron mis abuelos. Y les digo eso porque hay batallas en la vida, yo sé. Y tengo familiares que también están capacitados. Así que les respeto mucho y los quiero mucho. Y quiero darles una presentación para picarles un poquito, para que sepan, conozcan sus derechos bajo una ley federal que existe ya hace más de 55 años. Este mes de abril, el 1968, el doctor Martin Luther King fue asesinado. Y él fue el que movió más fuertemente esta ley que vamos a discutir. La ley de vivienda justa en vivienda, que proteja a todo individuo que está en el país, sea documentado o no indocumentado, de no ser discriminados por sus bases, de dónde viene, y de eso vamos a hablar. Pero sí quería presentarme. Soy activista, organizador, persona comunitaria. Me van a ver en situación peleando por derechos en contra de la policía, peleando por derechos de vivienda, peleando por derechos de salud, educación, jóvenes. Me he dedicado la vida a dar servicio. Y es mi privilegio estar con ustedes. Ya estoy grande, pero todavía puedo. Y vine hoy para que me escucharan. Y voy a hacer lo mejor posible y voy a seguir la presentación lo mejor posible. Ahí van a darles este documento que dice sus derechos en vivienda justa. Y quiero que lo guarden, lo cuiden. Hay varias de información ahí, pero voy a darle inicio. Bueno, esta ley se llama Ley Federal de Equidad en la Vivienda. Conozca sus derechos. Y es muy importante en el país, como todo país del mundo, hay derechos, pero si no los conocemos, qué derechos tenemos, no sabemos cómo utilizarlos. Y ahí vamos con esa presentación. Y voy a intentar hacerle lo mejor que pueda con mi español. Como les dije, soy chicano, pero sí me preparó un profesor cubano en la universidad y he andado con comunidades como las de ustedes y todos los días estoy aprendiendo. Nunca estamos muy viejos para no aprender. Y voy a intentar esto. La ley de equidad de la vivienda justa es parte de una serie de leyes en el país antidiscriminatoria. Y esta específicamente aplica a vivienda en todos los lados. A ver si se va a poder. Ahí está. Ley de equidad en la vivienda. La ley de equidad en la vivienda prohíbe la discriminación y la intimidación de personas en sus hogares, edificios, de apartamentos y desarrollo de condominios en casi todas las transacciones de vivienda. Incluye el alquiler y venta de vivienda y con concesión de préstamos hipócritas. Eso quiere decir que no hay un aspecto de vivienda que no está cubrido bajo esta ley. El alquilar, el comprar, el vender, el utilizarlo con sus derechos como incapacitados, como sean, pero esta ley es universal. Y voy a batallar un poquito hasta que hay 7 clases protegidas bajo la ley. La primera, raza. ¿De qué raza es? El color de su piel, religión, el sexo de la persona, el origen nacional, estado familiar y los discapacitados. Son las categorías que son protegidas. Y estoy batallando un poquito con la letra. Raza o color. La raza es la etnia, el grupo de personas con los que se identifica. Asiático, negro o afroamericano, blanco o latino. El color es el tono del pigmento de la piel de una persona. Piel clara o oscura. Muchas veces la discriminación viene por simplemente sin hablar, nomás que los miren si son hombre o mujer y el color de su piel. Muchas veces ahí empieza, sin decir nada, sin hablar. Y es muy importante reconocer esa. Religión.
La religión es protegida. Es ilegal discriminar por creencias y prácticas religiosas. Y eso también es muy importante porque hay mucha gente que cree en Dios y otra gente que no cree en Dios y otros entre medio y otros que son de otros países del mundo. Pero aquí en este país ahorita hay una polémica muy fuerte, pero la religión es protegida. Una persona tiene todo derecho a su religión, no importa qué sea, de qué idioma, de dónde venga. Estado familiar. Es ilegal negar vivienda a personas con niños. Incluye cualquier hogar con niños, menores de 18 años y embarazadas. Y hay muchas veces que una persona embarazada, soltera, no le rentan porque está soltera y está embarazada. Hay doble el cargo que lleva. Pero es ilegal todo esto, el estado familiar es muy importante. Y ejemplos, no incluimos unidades de segundo piso a familias con niños. Muchas veces los dueños de apartamentos no quieren rentar a familias con niños porque dicen que se hace mucho ruido, andan haciendo mucha destrucción, etc. Pero son niños, tienen todo derecho a jugar y hacer ruido. Y de eso estamos hablando también. Estado familiar. Origen nacional. La discriminación por origen nacional implica tratar a las personas de manera desfavorable porque son de cierto país o de cierta parte del mundo en particular, debido a su origen étnico o acento, o porque parecen tener cierto origen étnico, aunque no lo sean. Eso es muy importante. Ahorita estamos en la ciudad de Houston, que ya tenemos 7 millones de habitantes en la zona, más de 2 millones en la ciudad. Hay 180 idiomas que se hablan aquí. Es increíble pensarlo, pero no nomás el inglés y el español y el vietnamito, pero 180 idiomas de todo el mundo. Yo sé que ustedes ven a mucha gente que hablan idiomas que no reconocemos, costumbres que no reconocemos, pero todo el mundo es protegido por bajo esta ley de vivienda. Sexo, género. La ley de equidad de vivienda establece que es ilegal discriminar en la vivienda por motivos de sexo o incluye el acoso sexual. Y esto es algo también que pasa muy frecuentemente y hay muy poco atención al tema. Y ahorita las mujeres embarazadas que están, mujeres solas con familias están batallando mucho con la renta y con nomás hacer la vida. Y algo muy normal que pasa en apartamentos es una mujer, los dueños o trabajadores. Un ejemplo es una mujer soltera no debería vivir sola. Necesita un hombre que le ayude. No alquilamos a mujeres solteras. Y hay muchos que piensan así, pero es ilegal este pensamiento y no se puede practicar. Si se queja alguien, se puede hacer algo. Podría aprobar su solicitud si sales conmigo. Muchas veces los managers y los empleados de apartamento abusan con comentarios como esos. Si vengo a arreglar tu fregadora, ¿qué vas a hacer para mí? Los empleados de apartamentos, los que limpian la yarda, los que hacen mantenimiento en los apartamentos, son representantes de los dueños, de los managers, y son prohibidos que todo esto pase. Y pasa todos los días. Y no se puede hacer nada si alguien no hace la queja. Y eso es lo importante, por eso que reconozcan sus derechos. Y recordar que no tienen que tener papeles, no tienen que ser ciudadanos. Simplemente estar presentes físicamente en el país, están cubridos por esta ley. Es un proceso. Discapacidad. La ley de equidad de vivienda lo protege a usted o a alguien asociado con usted que tenga una discapacidad mental o física que limite sustancialmente una o más actividades importantes de la vida. Así que eso quiere decir que están protegidos ustedes que están discapacitados, están protegidos también las personas que viven con ustedes, están también protegidos las personas que vienen a verlos o visitarlos en su casa. Tienen todo derecho a tener visitantes, tienen derecho los miembros de su familia de ser protegidos porque no los discriminen a ellos, porque tienen una persona en su familia con discapacidad. Y eso es lo importante. Y ejemplos son, lo siento, pero
tendremos que cobrarle un depósito de mascota por su animal de apoyo emocional. Es una forma discriminatoria. Si ustedes tienen un perro, un gato, una víbora, un animalito que les ayude con sus discapacidades, tienen derecho de tenerlo. Y no es correcto que los dueños y los managers cobren un depósito porque van a quebrar algo o van a ser mugrero. Eso es algo que pasa todos los días. No son mascotas, son cosas que se utilizan para mejorar su situación. Y, sí, señora. Quería preguntarle a usted, ya que está hablando de eso, a mi hijo le cobran $300 por cada gatito que tiene dos. ¿Está discapacitado él? No está discapacitado, pero le cobran 300 por cada uno. Sí, bueno, pueden cobrar por mascotas y se lo cobran a todo mundo que tiene mascota. Pero un animalito, algo así para una persona con discapacidad no es mascota, es necesario por su discapacidad. Claro que vemos a alguien que es ciego, que tiene un perro o algo que lo guíe, y hay cosas, pero un animal por apoyo emocional es muy distinto. Si la persona, ese animalito le ayuda con su discapacidad, es protegido. Pero sí se cobra, pero tienen que cobrar lo mismo a todo el mundo. Muchas gracias. De nada, señora. Tenemos una lista de esperanza separada para personas en sillas de rueda. Y eso es bien común, que le van a hablar a alguien buscando vivienda y le dicen, ya no tenemos lugar porque nada más tenemos 4 unidades o 5 unidades para sillas de rueda, ya no existen. Pero es ilegal negar eso. Se puede reportar y asesorar si es verdad, porque muchas veces son puras palabras. Hay varias leyes federales de equidad de vivienda en relación a la discriminación de discapacidad. Y son 3 leyes fundamentales. La ley de equidad de vivienda que estamos hablando le aplica a la mayoría de las viviendas. Desde 1988 la ley aprobó incluir en esta ley de vivienda los discapacitados y familias con niños. La ley pasó en 68 y pasaron 20 años que no había protecciones en particular. Y todo esto es política nacional y tiene que pasar el Congreso la ley y las enmiendas. Así que esa es la ley más importante de la que estoy hablando. La sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 aplica a las viviendas que reciben fondos federales. Hay apartamentos que reciben fondos federales y tienen responsabilidad ellos bajo esta ley administrativa que no pueden discriminar en contra de los discapacitados. Otra ley muy importante estadounidense es la ADA. La ADA, la American for Disabilities Act, protege a los incapacitados en varias formas. Una parte prohíbe la discriminación por el gobierno en las entradas de edificios que reciben fondos federales como viviendas para ancianos, viviendas para incapacitados, etc. Y es otra ley federal. Y se utiliza también muy fuerte en todo el mundo. Si viven en un lugar que recibe fondos federales, nomás recuerden que hay varias protectivas que se pueden utilizar, en varias leyes. ¿Quién está protegido por la ley en lo que se respeta a la discapacidad? Bueno, los que son protegidos es un comprador o un arrendatario con una discapacidad. Si ustedes están comprando vivienda o alquilando vivienda, son protegidos. Son las personas protegidas en primer lugar. Y también se protege una persona con una discapacidad que va a vivir en una unidad después de que se venda o alquile. Y esto quiere decir, si su familia ya está viviendo en un edificio o ya están rentando el apartamento y vienen ustedes a vivir con ellos, automáticamente son protegidos por la ley. Pero si no saben sus derechos y no se quejan, no se pueden asesorar y hacer algo. Una persona que está asociada con una persona con una discapacidad. Eso es como, por ejemplo, si yo soy un visitante en su casa y no estoy discapacitado, también tengo el derecho de visitar esa vivienda y no ser discriminado porque
porque ando nomás visitándolos. Y muchas veces hay muchas reglas que ponen los dueños y los manejadores de apartamentos sobre lo que pueden hacer y cuántos visitantes pueden tener. Pero eso más quiere decir que todo el mundo son protegidos. Los que vienen a visitar, los que van a vivir con ustedes. Es ilegal preguntar, y esto es muy importante reconocer. Bajo la ley de equidad de vivienda se permite preguntar sobre la discapacidad de la persona, únicamente si la situación, en las situaciones en varias situaciones. Cuando la discapacidad es un requisito para la elegibilidad de vivienda, hay edificios que reciben fondos federales que son específicamente para personas que son discapacitadas y sí pueden preguntar por su discapacidad, pero no en cualquier forma. Cuando la incapacidad es necesaria para una preferencia, si es una vivienda que tiene preferencia para discapacitados, sí pueden preguntar cuál es su discapacidad. Claro que si están ciegos o están en silla de ruedas ya se conoce mejor, pero muchas veces no se ve la discapacidad. Si es un lugar que tiene unidades accesibles y adaptada o modificada razonable. Y vamos a hablar mucho más ahorita de la adaptación o modificación razonable. Se permite preguntar si un solicitante ha sido condenado de fabricar o distribuir ilegalmente una sustancia contrabanda. Y si un solicitante es adicto o abusador actual de una sustancia controlada. Y otras preguntas generales sobre si el solicitante cumple o no con los requisitos de la vivienda. Y esto es muy simple, quiere decir que si una persona trafica drogas o fabrica drogas o usa drogas, sí pueden hacer esas preguntas y sí pueden rechazarlo de las viviendas que reciben fondos federales. Son actos criminales, pero esto es algo sensible. Igualdad bajo la ley de equidad de vivienda. Las personas con discapacidad no pueden ser tratados negativamente simplemente porque son discapacitados. No puede ser discriminado por su discapacidad en primer lugar. No se le puede negar la vivienda, alquilar o venta debido a su discapacidad. No se le puede tratar de manera diferente ni cobrarle más debido a su discapacidad. No puede tener sus opciones de vivienda limitadas a ciertos edificios o pisos debido a su discapacidad. Y no se le puede exigir tener ingreso de un salario para calificar por una vivienda. Y son varias cosas que tenemos que discutir en particular. Si un edificio no tiene elevadores o manera aparte de escalones, y todos los pisos, el primer piso tienen que ser accesibles si la construcción fue después de 1993. Y vamos a hablar más de esto, porque muchas veces le dicen que no puedes vivir en segundo, tercer, cuarto piso, pero si hay un elevador, tienes derecho de vivir en cualquier piso. Si puedes subir y bajar. Adaptaciones razonables. Vamos a hablar bastante de esto porque es una cosa que pasa todos los días. Una adaptación razonable es un cambio, excepción o ajuste a una regla, práctica o servicio que puede ser necesaria para que una persona con discapacidad tenga igualdad de oportunidades para usar o disfrutar su vivienda. Eso quiere decir simplemente si por razón de su discapacidad no puede utilizar el estacionamiento, por ejemplo, porque no existe algo especial para su vehículo para discapacitado, tiene derecho de pedir un ajuste, un razonable, una adaptación, de convertir uno de los sitios para parking para usted específicamente para que pueda utilizar su vivienda. Propiedad financiada con fondos federales se tiene
Se debe realizar adaptaciones razonables a expensas del propietario de vivienda. Y eso simplemente quiere decir que si la propiedad recibe fondos federales y una adaptación razonable, y muchas veces no va a costar dinero, pero va a costar un poco de gastos, los dueños tienen que pagar por eso si reciben fondos federales. Si son propiedades con fondos privados, que la mayor parte son, para los propietarios de propiedad privadas, el inquilino es responsable de las adaptaciones razonables. Los propietarios de propiedades con fondos privados solo tienen que dar permiso. Si el propietario le va a permitir que haga adaptaciones razonables en su vivienda, por ejemplo, hay 3 imágenes ahí, y la primera imagen es un baño con agarraderos para que no tenga peligro de estar ahí. Esa es una adaptación razonable. Si el dueño recibe fondos federales, ellos son responsables para pagar por esos cambios. Si no reciben fondos federales, el propietario puede cobrarles al inquilino por los cambios. La imagen del perro, ese perro no puede ser mascota y le pueden cobrar depósito, como dijo la señora, pero si es un perro para que les ayude con su discapacidad, no tiene que pagar nada. Y muchas veces les cobran y lo siguen cobrando si no se queja uno. La tercera imagen es una imagen del estacionamiento, que simplemente van a hacerlo más grande y ponerles pintura especial para que todo el mundo sepa que es para discapacitados. Y Houston es una ciudad ahorita muy fuerte en contra de los derechos de los discapacitados. Hay tanto abuso, hay millones de viviendas que no están accesibles ahorita, y por eso queremos que todo el mundo sepa eso. Y lo que estamos hablando ahorita, sí, también les digo a la comunidad en general, para que la comunidad en general sepa y nos ayuden a reportar situaciones que no están bien. ¿Cómo hacer una solicitud de adaptación razonable? ¿Cómo se hace esto? No se requiere un proceso específico para solicitar una adaptación razonable. No tiene que estar en una forma en particular. La solicitud de adaptación se puede hacer verbalmente o por escrito. Siempre recomendamos que sea por escrito, pero vamos a seguir hablando de esto. Una solicitud de adaptación no tiene que llamarse solicitud de adaptación razonable. Las adaptaciones solicitadas deben hacerse si son razonables. Se debe actuar dentro de un tiempo razonable, y que la demora en responder o actuar puede equivaler a una negación de la adaptación. Es muy importante lo que estamos hablando ahorita aquí, porque si ustedes verbalmente, nada más con palabra, habla con el manager o el dueño, le dice: necesito una rampa, necesito una adaptación en mi baño, necesito un estacionamiento, y nomás lo dice verbalmente, eso es correcto, ya la pidió, pero siempre les recomendamos que lo hagan en escrito. Y hablando de lo mismo, hacer solicitudes de adaptación razonables por escrito para evitar malentendidos y mantener un registro del papel. Y siempre les recomendamos que hagan esto en escrito. En la oficina de nosotros, cuando hacemos una solicitud por parte de una persona discapacitada, lo hacemos por correo registrado en carta formal, y es un documento ya legal que les pedimos una adaptación razonable a los dueños por las personas que están batallando. Y guardar una copia de la solicitud por escrito. Deje en claro lo que se solicita y que la solicitud se debe a una discapacidad. Y proporcionar su información de contrato. Si no se puede hacer por escrito, es importante que lleven un testigo adulto, una persona de 18 o más grande, para que pueda ser testigo en corte. Si va a hacer una solicitud verbalmente y no puede hacerlo por escrito, que lleve a alguien, un amigo, un familiar o alguien que sí le tiene confianza, que nada más escuche para recordar todo esto.
¿Y cómo responder a una solicitud razonable? Y esto es para los dueños, para los managers. Pero es bueno que reconozcan ustedes qué es lo que deben hacer ellos. Que tomen en cuenta en primer lugar la solicitud, que lo escuchen. Considere primero la adaptación solicitada, no una propia idea sobre cómo mejor acomodar a la persona. No lo que piensen ellos que es mejor para ustedes, pero deben de escucharlos para que sí escuchen lo que está pidiendo. Y no ignore las solicitudes de adaptaciones. Si en su opinión la adaptación solicitada no es razonable, establece un diálogo, discuta soluciones alternativas que sí son razonables. No nomás que no lo dejen y que no se puede hacer, pero investigar qué se puede hacer. Tenga mucho cuidado de no pedir demasiada información sobre la discapacidad de la persona. Es que les gusta mucho andar haciendo muchas preguntas que no tienen derechos ellos para saber qué son las necesidades por la discapacidad de ustedes. Esa información es protegida. Puede solicitar una carta escrita por un profesional médico que confirme la necesidad de la opción si no es evidente. No depende del proveedor de vivienda determinar si la persona tiene una discapacidad o si realmente necesita la adaptación razonable. Y eso muchas veces se pierde en esas discusiones porque los dueños, los managers, no tienen los derechos que ellos piensan que tienen. Quieren saber todo lo que está pasando en su vida, por qué ese, por qué el otro, cuál es su discapacidad. Eso no tienen derecho de saber, nomás lo básico, lo que se requiere por ley. La otra forma de adaptación es una modificación, un cambio de estructura razonable. El requisito de modificación razonable de la Ley de Equidad de Vivienda se aplica a los cambios estructurales de la vivienda que no está financiado por el gobierno federal. Si hay fondos federales, entonces ellos tienen que pagar por todo esto. La vivienda con fondos federales involucrados está cubierta por los requisitos de adaptación razonable de la sección 504 de la ley que hablamos anteriormente. Los proveedores de vivienda cubiertas de la sección 504 deben realizar cambios estructurales por su propia cuenta. Y es muy importante porque si necesita una rampa, por ejemplo, y no hay fondos federales, esas rampas son caras, cobran mucho los contratistas para hacerlas. Y hay ahorita mucha dificultad en la comunidad de discapacitados por falta de rampas y falta de mejoraciones de vivienda en propiedades privadas. Y eso es algo que tenemos que sí buscar soluciones. Y estoy hablando aquí con ustedes en español porque sí hay la necesidad de hablar, no nomás en español, pero en todos los idiomas. Ya se imaginan, hay comunidades de otros idiomas que ni conocemos quiénes son, con discapacitados, y ya saben de lo que ustedes sufren y cómo batallan cuando necesitan algo. Y es algo que tenemos que sí informar al público en general para que todo el mundo sepa y podamos hacer algo. Se le agradece. Sí. Modificaciones razonables. El arrendador puede exigir garantías de que el trabajo se realice en una manera profesional y que se obtengan los permisos de construcción requeridos. Sí tienen que hacerse las modificaciones estructurales en una forma profesional, con carpinteros, electricistas, para que no vayan a batallar después las personas con discapacidades utilizando la rampa, que no se va a quebrar, que no se quiebre, que no se caiga, que esté bien hecho, que en el baño los agarradores estén bien amarrados, bien puestos, que no se pueda salir y alguien se lastime, se lesione. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. El arrendador puede exigir razonablemente al arrendatario de restaurar el interior de la unidad, excepto por uso y desgasto razonable. Sí puede decirle que
al evacuar, a salir de esa vivienda, ustedes tienen que restaurarlo para atrás como estaba antes. Eso sí, el derecho de Dios. El arrendador puede requerir un pago de una cuenta que se depósito en garantía durante el periodo de tiempo para la restauración de la unidad. El inquilino recibe el interés. Y eso simplemente quiere decir, si van a cobrarle $1,000 por la modificación, pueden establecer una cuenta especial que pague una cantidad, 20, 50, no sé lo que se pueda hacer, y tener ese en depósito para restaurar la modificación. Al observar estas imágenes a la derecha, puede diferenciar entre una modificación y una acomodación. Son dos cosas distintas, la modificación y la adaptación. Y esos son simplemente los tres imágenes que estábamos viendo antes. ¿Ya saben a cuál es la modificación? Sí, señor. Sí, ¿a cuál es? ¿La primera, la segunda, la tercera? 3. Pues la primera es el baño con los agarradores. Eso tienen que instalarlos y tienen que estar bien tornillados en madera fuerte que esté detrás. El perro y el estacionamiento son adaptaciones, una acomodación, porque eso no les va a costar nada más que un trabajito para el estacionamiento, hacerlo más grande y una pintura. Pero es importante reconocerlas. Le querían hacer una pregunta, señor, por favor. Diga. Ella, señora. Sí, fíjate, quiero hacerle una pregunta. Diga. Yo tengo 23 años rentando y estoy teniendo problemas, no directamente. No, está preso. Escúchale duro. Tengo la voz muy bajita. Ahí está. Como le digo, llevo rentando 23 años en una casa y estoy teniendo problemas, no directamente con el dueño, porque el dueño ha puesto a su manager a que se encargue de eso, pero yo últimamente no me pongo de acuerdo con el manager, porque yo le pido algo y él me pone muchos obstáculos, que no sé qué, que mucho gasto, que mucho dinero. Y yo nunca le he pedido dinero para esa casa, porque los 23 años yo he cambiado piso, he puesto paredes nuevas, ahorita hice el baño nuevo, un baño regular, pero no me sirve a mí porque no tengo acción para pasar para el baño, es muy Está muy a estrecho. gusto. Y quiero meterme y aunque quiera no se puede porque está demasiado espacio, no estoy cómoda en la bañera. Pues ahorita yo le he comentado a él de que yo necesito un baño así como usted acaba de explicar ahorita. Pues estuvimos hablando y me dice que sí, que el domingo y luego que el otro domingo. Yo la última vez ahorita volví a hablar directamente con ellos y me averiguaron y me dicen que hasta el 13 de mayo llega el baño, a ver si es verdad. Pero como le digo, porque yo no sé mis derechos de inquilino, Sí. tal vez por eso es el problema también que Sí, yo estoy sí. batallando. Es un proceso, se tiene que pedir la modificación y ya lo hizo. Como estoy escuchando, ya le pidió él la modificación. Sí, al menos Y dueño. la situación se paró en la cuestión de quién va a pagar, Ajá. ¿verdad? Y hay que seguir detrás de él. Aunque usted está dispuesta a pagar, pero tiene que saber cómo va a pagar. Exacto. Él le dijo que él le permite, ¿verdad? Pero que usted Sí, tiene que pagar. Pues yo como le digo, con el dueño de la casa yo no tengo ningún problema, él es un policía y él es una persona muy comprensiva, pero el problema es que el manager que él trae, él dice que él es el dueño, que él es el que manda en esa Sí, casa. lo más importante sería ponerlo en escrito, sí, a ver si puede sacar un documento que él esté de acuerdo que es el documento correcto, que sí lo va a hacer. Directamente con el dueño. Sí, con el dueño, porque el manejador o el representante de ellos va a decirle lo que él quiera. Si no lo puede aprobar, lo va a negar.
Y es mejor tenerlo por escrito, eso es lo que sí les recomiendo. Sí, porque fíjese, como le digo, tanto año en esa casa, ya después que me pasó este accidente, yo sí. hablé con el mero dueño y me hizo mi rampa y un Porsche. Y el mismo manager le decía que por qué no me cobraba más de renta, o que por qué no me cobraba lo que me había hecho con la rampa. Y el Pues sí. policía le dijo, no, yo no puedo hacer eso, le digo, Racista. estoy Sí, viendo sí. la necesidad de la Sí. persona. Parece que están intentando de él hacer cosas, pero tiene que Sí, darles la información correcta en escrito para que él no se haga para atrás. Y parece que él lo trae, ya le hizo la rampa y ciertas cosas, Sí. le faltan los baños. ajá. Y ojalá que sí. Y ahorita le voy a dar los Gracias, datos de muy nosotros amable. para seguir hablando. Accesibilidad en la vivienda. ¿Qué es la accesibilidad? Es construir edificios, instalaciones que puedan ser ingresados y utilizados por las personas, por todas las personas, todo el mundo. La accesibilidad evita la discriminación contra las personas con discapacidad, pero el resultado final es un entorno de vida más utilizada por todos. Así que es mejor para todo el mundo, todo el público, que las viviendas estén bien construidas con accesibilidad para todo el mundo. En la construcción nueva se requiere componentes de diseño de viviendas que puedan ser utilizadas por todos. Edificios existentes, eliminación de barreras cuando sea posible que impidan el uso por parte de las personas, de algunas personas. Así que lo normal en un país justo sería que todas las viviendas sean accesibles para todo el mundo. Y por eso la ley existe y es un proceso. Nosotros no somos gobierno, somos asociación de servicio y no tenemos la forma de demandar los que hagan. Eso tenemos que sí utilizar abogados y el sistema legal de la ciudad y las administraciones. Construcción de viviendas accesibles. La ley de vivienda justa se aplica a la venta y adquirir de viviendas multifamiliares diseñadas, ocupadas y construidas después del 13 de marzo de 1991. En 1991 pasó la ley Requisitos para edificios nuevos después de 1991. Requiere una accesibilidad mínima. Aplica solo para viviendas multifamiliares cubiertas, edificios con 4 o más unidades, y eso es importante. Si la ley aplica a todo vivienda que el dueño controle 4 o más unidades. Por ejemplo, si yo soy dueño de apartamentos y tengo una casa o un edificio con 4 apartamentos y vivo en uno y estoy alquilando 3, puedo hacer lo que quiera con los 3 apartamentos, pero si estoy rentando 4 o más unidades de vivienda, la ley esta aplica. Y eso cambia. Si utilizo un vendedor de casas, un realtor, para rentar la casa, automáticamente está cubrida ese negocio porque está utilizando un sistema de advertir. Y si hago anuncios en la radio, la tele o el periódico, y lo publico en una forma social ya para el público, sí aplica. Porque sí hay viviendas que los dueños malos, racistas, hacen lo que les da la gana, pero esos son muy particulares porque si controlan 4 o más unidades, automáticamente la ley aplica, y eso siempre es una investigación, un asesoramiento que se tiene que hacer. Todas las unidades de planta baja o coedificio que son accesibles. Y eso lo dije antes. Todas las viviendas multifamiliares que construyeron después de 1991, si no existe un elevador, entonces todas las unidades de piso 1, del piso bajo, tienen que ser accesibles, todas. Si hay un elevador, entonces todos los pisos de ese edificio tienen que ser accesibles. En muchas ciudades grandes como Houston, Chicago, New York, Los Ángeles,
dueños de vivienda han construido las viviendas que no son accesibles y las Cortes Federales los han demandado que las restauren en una forma accesible, así que les cuesta millones para arreglar. Así que es importante reconocer todo esto. En la construcción de viviendas accesibles, los 7 requisitos de diseño y construcción de la ley de accesibles, y esos son lo que queremos que pase nacionalmente. Que haya una entrada de edificio accesible en una ruta accesible, desde la entrada y la salida del edificio, algo accesible. Las áreas públicas y de uso común que sean accesibles. Las puertas y los pisos deberían de ser lo suficientes anchos para sillas de ruedas. La ruta accesible hacia y a través de la unidad de vivienda tiene que existir. Uno tiene que tener entrada y salida accesible. Interruptores de luz, enchufes eléctricas, termostatas y otros controles ambientales accesibles. Y ahí está una imagen de la mano pagando la luz, porque muchas veces están muy altas y tienen que estar en un nivel que sea accesible. Paredes de baños reforzadas para permitir la instalación de barras de apoyo. Cocinas y baños utilizados por personas en sillas de rueda. Estos son para los arquitectos, las personas que diseñan los edificios, las casas, que incluyen todos estos temas en su construcción. Ese es el plan que queremos ver moviendo adelante. Ya los arquitectos y los ingenieros, cuando están sacando la licencia, están intentando ya de informarles fuertemente que diseñen los edificios en el futuro en esta forma. Y sí hay ahorita edificios del estilo, pero son limitados, es difícil ahorita verlos por donde quiera. Tenga en cuenta, los requisitos de diseño y construcción de la Ley de Vivienda Justa se aplican a las propiedades recién construidas que cuentan con fondos federales, además de la sección 504. Programas como HOPE y HOME y otras viviendas construidas con fondos federales deben de cumplir tanto con la Ley de Equidad de Vivienda con la sección 504. Y lo que quiero decir de hay muchas organizaciones, no hay suficientes, pero hay muchas organizaciones que tienen personal que habla en español, como Tejano Senior Avenue y Caridades Católicas, etcétera, que tienen consejeros de vivienda certificados que conocen estas leyes también. Y es bueno, si no tienen conexión con esa gente, les ayudamos a conectar con ellos. Pero sí existe una necesidad muy fuerte en la comunidad de nosotros. Ya estamos, como les diciendo, 7 millones de personas. Y yo digo, no soy el experto mejor, pero que casi la mitad o más de la población son de habla español. Así que esta necesidad sí es bien fuerte. Y queremos que los medios de comunicación, la tele y la radio, todos hablen de esto. Esta es la agencia de nosotros, el Centro de Vivienda Justa de Houston. Y estaba intentando de tener tiempo al final para hablar de todo esto, porque es corta la presentación, pero sí estoy bien impresionado con ustedes. Ya después de COVID andaba bien frustrado yo personalmente, porque no me gusta estar encerrado en la casa o en la oficina sin poder hablar con el público. Y yo sé que ustedes están más frustrados que yo, pero se miran muy bonito, está grande el grupo aquí, son como unos 25, 30. Y ustedes son los que tienen que hablar bien fuerte cuando puedan, no tengan miedo de hablar fuerte. Yo sé que conozco muchos de los líderes del movimiento de ustedes. En la asociación de Living Hope, en español, ¿cómo la tienen identificada? Esperanza Viva. ¿Esperanza Viva? Está bien. Pero esa es la presentación mía, pero aquí me quedo para contestar sus preguntas. Pero sí nomás quería venir personalmente como director ejecutivo de la agencia, recibirlos y decirles que no se dejen y que siempre hablen fuerte
y que los escuche alguien. Y si tienen amigos, y como estamos ahorita en el centro este comunitario, hay otros centros comunitarios por toda la ciudad donde también hay otras necesidades similares. Y han hecho buen trabajo. Es el grupo más grande que he visto ya después de COVID.